noches, es un gusto darles nuevamente la bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas, mitad de semana, miércoles 4 de junio. Vamos avanzando con la información. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Es un placer, amigos, amigas, estar en su compañía para compartir las informaciones, las noticias. Comenzamos entonces aquí con 24 horas. A continuación, estos son los titulares de hoy. ¿Alista Evo Morales a la madre de todas las batallas? La radicalidad de las movilizaciones evistas, que en muchos casos resultan estériles, los discursos subversivos y amenazantes, ¿serán los indicadores de lo que el evismo prepara para los próximos días? Dirigente afirma que su jefe ordenó cercar la paz. El dirigente evista Rudy Capquique, grabación como prueba de por medio, asegura que Evo Morales ordenó la batalla final, cercando la paz con huestes cocaleras. El antiguo líder cocalero lo niega. Choferes colapsan la paz y aplican clásica presión mafiosa. Los transportistas esta vez no usaron el impopular bloqueo de las 1000 esquinas, pero como suelen hacer, desataron la violencia contra sus propios colegas. Exigen la dotación de carburantes. El gobierno libera la exportación de carne luego de 4 meses. El veto obedeció al alza de precios de productos por parte de agropecuarios del Oriente. El costo del alimento no bajó. Sí bajó el ingreso de dólares como consecuencia de la no venta del producto. Del Castillo le dice al presidente lo que debe hacer. En una clara muestra de desvinculación del candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, en declaración pública le dijo al primer mandatario que debe inyectar de inmediato $1.000 millones a la economía y que el Banco Central de Bolivia debe dejar de ser una traba para las finanzas del país. Habrá información sobre conteo rápido de votos. El mecanismo fue uno de los factores clave para la caída de Evo Morales en 2019 al haber sido suspendido. Como sistema fue repuesto por el Parlamento, el presidente deberá promulgar la ley. Continúan suspendidas las salidas de buses. Hay 20 bloqueos. Pese a la acción policial, se reportan 20 interrupciones de carreteras en el Valle Cochabambino. Las empresas de transporte prefieren no arriesgarse. En noticias internacionales, la paz está lejos de llegar al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Petro alista reforma laboral por decreto en Colombia. Todas las noticias están en 24 horas. Iniciamos con las noticias más destacadas en el ámbito político del país y también que causan preocupación en la población. Recordemos que es una época preelectoral. Esta vez el dirigente Rudy Capquique afirmó que Evo Morales dio instrucciones de cercar la paz, convulsionar y también generar zozobra, caos y muerte en nuestro país, además de evitar que se realicen las elecciones generales. Don Evo Morales nos ha llamado, a mi persona particularmente, donde nos ha dado la instrucción clara de levantarnos en sublevación. Y queremos advertir que el señor Evo Morales está dando instrucciones a los dirigentes, en este caso a nosotros y a otros muchos más dirigentes, para poder convulsionar Bolivia, para poder generar caos, zozobra y muerte en el territorio boliviano. ¿Qué es lo que quiere nuevamente don Evo Morales? Que la familia boliviana, los paceños, nuevamente vamos a morir de hambre. Habla del cerco a Cochabamba, a Santa Cruz, imagínense. Pero como prioridad tiene la paz, la sede de gobierno. En primera parte me llama la señora de la coordinadora, Suset Rodríguez. ¿Quién es ella? Es operadora directa de Evo Morales. Tiene sus acompañantes, como aquí pueden ver, la señora Patricia Martínez. Acompañante también ahí está la señora Paola. Que ellos han intentado atentar contra la vida de personas, de exautoridades. Y está Evo Morales decidido a ir a la madre de todas las batallas, todo el accionar que se ha conocido de sus adeptos, más los bloqueos de caminos, más las manifestaciones violentas en la ciudad de La Paz, más los discursos altisonantes, amenazantes, ¿serán indicadores de que esto va a suceder?
Bueno, aquí hay un audio, a diferencia de lo que presenta Héctor Arce o algún otro vocero del levismo, aquí por lo menos hay esa evidencia. Para creer habrá que ver la temporalidad de la grabación. Con todo, a lo que se hace referencia es a una batalla final. Y con relación a esto, por ejemplo, Evo Morales ha negado tal extremo. Veamos. Esta, hermano, es la única, ¿no?, del pacto de unidad. Es con todo, hermano, es la batalla final. ¿Nos gana o perdemos? Sí, hermano. Ahora mira, yo veo que la situación económica va a empeorar. ¿Por qué? Al Lucho ya no cree en nadie. Va a empeorar esto. El segundo es el gobierno maleante, corrupto, familiar e institucionalmente. No quiere, no va a confiar. Esta semana va a llegar, puede considerar esta semanita, pero no va a resolver estructuralmente. Claro, hermano. La salida de Yungas, de todo eso, hacia el lago, hacia el desaguadero, hacia Roma, listo. Sobre eso, Oruro, Santa Cruz se van a meter en los libros de caminos. Cochabamba ya está empezando. No, a ver, en octubre ha sido más de un mes, pero ya se ha dado movilización nacional, punto. No que vamos a esperar, no espera nada. Si La Paz no encabeza esto, no va a haber. También en esta jornada se ha pronunciado el expresidente Evo Morales, quien ha reiterado su intención de postularse en estas próximas elecciones generales de agosto de esta gestión, asegurando que estaría habilitado legalmente para hacerlo. También se ha pronunciado acerca de la situación económica del país, indicando que la gente ahora se está movilizando por el hambre. Esto es lo que dijo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar al pueblo boliviano y al mundo entero. Los que han ido a Estados Unidos han acordado en presencia del Departamento de Estado de Estados Unidos para que no vuelva un izquierdista al gobierno de Bolivia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como alguien comentaba hace un momento, informaba, perseguir a partidos para que no nos preste sigla, afirmar con mucha hipocresía que Evo estaría inhabilitado por constitución. Y el pueblo está movilizado, pidiendo comida, el pueblo está de hambre. Si un gobierno no garantiza resolver la crisis económica, no tiene ninguna autoridad. En todo caso, se ha conocido también en las horas precedentes una denuncia internacional contra el expresidente Evo Morales, quien estaría tratando de volver al poder, ni siquiera ya por las urnas, ni siquiera ya por una inscripción ni elecciones, sino a la fuerza. Y esto ha sido denunciado por el gobierno a nivel internacional. Por supuesto, Evo Morales ha negado tal extremo. Ahora están enarbolando, como otros sectores, las banderas de la lucha económica, ¿no es cierto? Bueno, se habían preparado durante tanto tiempo para llegar a este punto y ahora sí están cumpliendo este papel, este rol de jugárselas en función a ese lema, la reivindicación económica. Todas las esperanzas están en las elecciones nacionales. Hay molestia en las inmensas filas por falta de combustible. Hay estrés en la población cuando van a los mercados porque la plata no alcanza. El dólar está carísimo, incomparable. Todo esto realmente nos molesta, nos cabrea, nos emputa. Pero no podemos permitir que esto nutra las ambiciones personales del señor Evo Morales y que quiera capitalizar las molestias de todos nosotros, tratando de hacer creer que es para poder inscribir su candidatura. El órgano electoral debe garantizar de que hayan elecciones nacionales, cumpliendo la ley, cumpliendo las normas. Y una de ellas es que no puede estar habilitado el señor Evo Morales. Cambiamos de información.
información. Vamos ahora con temas económicos. El gobierno nacional anunció en las últimas horas de este miércoles la reactivación de la exportación de carne de res. Al respecto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras ha manifestado que esta determinación se da con el compromiso con los productores frigoríficos y también comercializadores de carne para garantizar el abastecimiento y también la oferta en el mercado interno. El gobierno está trabajando para ofrecer soluciones estructurales a los problemas económicos que tiene el país. Con el esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado, estamos demostrando que es posible alcanzar grandes resultados. Y como fruto del diálogo y el consenso, hoy presentamos este acuerdo que contribuirá a mejorar la oferta y abastecimiento en el pueblo boliviano de la carne, que es un elemento básico en la canasta familiar. Asimismo, se reanudan las exportaciones de carne, con el compromiso de que los productores frigoríficos y comercializadores de la carne sea y se dé mejor abastecimiento a la oferta del mercado interno, lo que permitirá la reducción inmediata de los precios. Hemos tomado esta decisión porque Bolivia cuenta con una producción suficiente de carne para el abastecimiento del consumo interno. Bueno, ya se había llegado a un punto, a un escenario sin retorno en función a esta disputa entre gobierno y agropecuarios del Oriente. No había bajado el precio de la carne, para nada, pero los agropecuarios también perdieron millones de dólares, 4 meses sin exportar. Un acuerdo que trata de encontrar un punto intermedio. Veamos si ahora con mayor oferta disminuye el precio en beneficio finalmente de la población. Entre tanto, fíjese usted que el precio del kilo de carne criolla en Tarija está al alza. No hay el control debido de las autoridades, más que todo SENASAC, en el control de la salida de ganado de Tarija hacia el norte. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que viene la gente del norte, se entra, por decir, a Entre Ríos, todos los lugares, compra el ganado, paga mayor precio y se lo lleva al norte, y con lo que Tarija queda desabastecido. Y eso es un deber y un cumplimiento y una obligación de las autoridades, tanto como el SENASAC, en coordinación con las autoridades correspondientes. El precio es variable, como cualquier producto. Por decir, ahora el kilo de carne blanda especial, pues 70, 75 bolivianos, hasta 80. Todo depende de la clase de ganado, porque la clase de corte. Entonces es una cosa imposible de poder poner precio fijo por el hecho de que justamente se compraba más ancha 17 kilos gancho, ahora está en 38, 40, 42 bolivianos. La anterior semana estaba en 65, 70, 72. Ha subido 10 bolivianos el precio. En 10 bolivianos más o menos el precio. Por eso, como le digo, es una cosa que no es fija. Con respecto a la escasez de combustibles y las largas filas que continúan, sobre todo en La Paz, los choferes han anunciado que van a ingresar a una huelga de hambre desde la próxima semana. Lo que ha determinado el conjunto de las federaciones regionales que tenemos en el departamento de La Paz a no ir al pago de peajes a partir del día lunes, y posterior a eso estaremos entrando en una huelga de hambre indefinida a la cabeza de la Federación Departamental de Choferes. No, la Confederación tiene un accionar que ya lo hemos reclamado en ampliados nacionales, que deje de estar al lado del gobierno. Es obligación de ellos estar al lado del hombre de base. Hoy día esta marcha contundente le demuestra al CEN de la Confederación que debe estar al lado de sus federaciones departamentales y no así al lado del gobierno. Nosotros creemos que es importante que el gobierno preste atención a las demandas que tenemos como sector de transporte. Si nos invita el gobierno, nos vamos a reunir, pero solamente con el presidente, ya no con estos ministros mentirosos. Y definitivamente el miércoles que ha transcurrido, ¿no es cierto?, estuvo lleno de actos violentos. También la carencia de movilidad sufre la población, por supuesto, pero lo que llama la atención es esa reiterada práctica mafiosa de los choferes de chicotear, por ejemplo, a sus propios compañeros. En efecto, choferes han colapsado el centro de La Paz exigiendo combustible en medio de escenas de violencia.
Los miles de movilizados participaron de un encuentro en el que asumieron medidas de presión, no descartando, por supuesto, un paro más prolongado de actividades. Choferes de La Paz marcharon desde el Alto a la sede de gobierno en rechazo a la crisis que vive el país por la escasez de combustibles, dólares y el incremento en los precios de la canasta familiar. Los representantes del sector de transportistas, entre ellos Limber Tancara, Santos Escalante y Lucio Gómez, indicaron que la medida de presión se debe a que los conductores no pueden trabajar con normalidad debido a que se encuentran atrapados en las estaciones de servicio en búsqueda de combustible. Continuamos ahora en el ámbito político en medio de esta coyuntura que vivimos en el país. Al respecto se ha pronunciado en horas de la mañana Eduardo del Castillo a través de un video. Eduardo del Castillo es candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo y pidió al presidente de Estado, Luis Arce, dar soluciones inmediatas a los conflictos sociales y también a la escasez de combustibles. Exigió también utilizar fondos del Banco Central de Bolivia. Esto es lo que dijo. Quiero compartir propuestas para dar respuestas inmediatas a cada uno de los dramas más urgentes que estamos viviendo. La escasez de dólares y combustibles. El que debe tomar las decisiones inmediatas hoy es el actual presidente de nuestro país. Es momento de tomar decisiones urgentes y activar todos los recursos necesarios para devolver la tranquilidad a las bolivianas y bolivianos. ¿Cómo lograrlo? Con acciones inmediatas del presidente del Banco Central de Bolivia. Debe ejercer esta persona su responsabilidad en coordinación con todas las instituciones que fuesen necesarias y con esto vamos a poder inyectar aproximadamente 1.000 millones de dólares en la economía y aliviar la crisis casi de inmediato. Haciendo cualquiera de las tres acciones siguientes lograremos nuestros objetivos. 1. La emisión de bonos colateralizados. 2. La colocación anticipada de activos. Y tercera, ejercer las facultades que le confiere la ley para la administración de las reservas en nuestro país. Y lo digo con claridad, estas acciones pueden ejecutarse desde ya. Por eso, presidente Lucho Arce, con el respeto con el que siempre le hablé y hablo, exija al Banco Central de Bolivia que deje de ser una traba en la llegada de estos recursos. No se trata aquí de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones y es precisamente lo que estamos ofreciendo. La pregunta aquí es si este es un acto desesperado de Eduardo del Castillo, habida cuenta que la crisis económica por supuesto que va a afectar en la votación que podría recibir. En ese sentido, tratar de marcar distancia con el primer mandatario será saludable para su campaña electoral. ¿Hasta dónde podrá llegar con esta suerte de desunión? Bueno, seguramente vamos a ver más actos similares en lo que se viene. Entre tanto, por supuesto, ha habido críticas a esta posición que ha asumido el candidato del MAS. Bueno, me parecería que nos saca una sonrisa esa solicitud. Él ha sido ministro de gobierno cuántos años en el gabinete de Luis Arce y por qué no hacía esas propuestas precisamente cuando estaba como ministro de gobierno. Ahora como candidato hace una propuesta que seguramente pues ni siquiera va a ser escuchado. Entonces, desde el gabinete del gobierno, el ministro ha sido pues de los primeros en propiciar la persecución, propiciar el manoseo de las entidades y órganos independientes y hoy en día como candidato pues quiere plantear propuestas. Creo que eso la población no lo cree, es solamente un saludo a la bandera y cree él que con ese tipo de actitudes pues va a poder sobrellevar o elevar el 1% que hoy en día le dan las sanciones. Y bueno, a propósito de este tema, también se han pronunciado desde la oposición quienes han criticado esta recomendación por parte de Eduardo del Castillo y lo acusan más bien de ser un cómplice de la crisis económica y del gobierno de Luis Arce. Es un candidato que hace un par de semanas era parte del gabinete político y económico donde se tomaba la decisión y hoy sale con su recetita a decir, señor presidente, tiene que hacer esto. Hace parte de la complicidad del debacle económico del país, así que es tratando de buscar o mostrarse entre los medios de comunicación como El Salvador cuando hace parte de la misma destrucción del país como ministro. Evo Morales quiere desestabilizar el país y por supuesto por otro lado Arce Catacora le aplaude porque la desestabilización del país hace que
puedan buscar un pretexto para que no existan elecciones nacionales el 17 de agosto. Entonces, es una tarea masista que hay que verla con lupa, hay que tocarlo con pinza, esta situación que estamos viviendo en el país, y lo único que exigimos es que el gobierno cumpla, por lo menos cumpla con la seguridad de cada ciudadano en este momento y la libre transitabilidad en el territorio boliviano. A estas alturas queda claro ya que el levismo lo que busca es la renuncia del presidente Luis Arce en una suerte de vendetta, porque ¿qué es lo que viene a continuación? El caos, ese caos que se quería generar en 2019, ¿no es cierto? Que no haya un poder constituido para a partir de aquello generar, ¿no es cierto?, una reacción popular. ¿Es eso lo que se está buscando? Bueno, los tiempos han cambiado definitivamente. Sin embargo, fíjese usted, en relación a esto que se está señalando, ahí está Héctor Arce señalando que lo que se busca es la renuncia del primer mandatario. No tiene ya la condición ética y moral de seguir siendo presidente del Estado plurinacional. Lucho Arce ha fracasado en ese intento de gobernar al país. Yo estaba revisando, ¿no?, y estamos trabajando en un proyecto de ley, que se denomina, lo vamos a presentar, proyecto de ley que establece la incapacidad física o mental como causal de pérdida de mandato del presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Considero yo que Lucho Arce tiene incapacidad mental, ¿no?, y psicológica, en ese entendido. ¿Por qué? Porque tiene trastornos emocionales, trastornos psiquiátricos, tiene un deterioro cognitivo, una discapacidad intelectual, trastornos de personalidad y, por supuesto, tiene trastornos de adicción por la plata. Entonces, por esta razón, nosotros exigimos a Lucho Arce que renuncie al cargo de presidente, que dé un paso al costado. Noticia también dentro de este panorama político que se vive en el país y también las diferentes amenazas por parte del sector evista. Se ha pronunciado Enrique Mamani, quien es dirigente de este sector, y sostiene que en ningún momento se amenazó la integridad física de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Además, aseguró que sufren persecución política por parte del actual gobierno. En ningún momento he amenazado su integridad física de aquellos vocales. Lamentamos mucho que la prensa esté distorsionando esa versión. Pero, claro, como el gobierno tiene a la prensa comprada, a la prensa vendida, claro, quieren hacer escarnio, quieren personalmente a mí hacerme creer como un terrorista. Pues no soy ningún terrorista, soy un ciudadano de pie común que estoy aquí frente al mandato de mis organizaciones, al mandato de mi pueblo. Ahora, si vamos a hablar de terroristas, y me refiero a aquellos periodistas que lamentablemente lo único que saben hacer es estigmatizar a las organizaciones sociales. ¿Por qué no hablan la prensa vendida en estos momentos? ¿Quién es el primer terrorista que ha matado a ese militar? ¿Por qué no hablan del dirigente que se ha asesinado en el trópico de Cochabamba? En estos momentos no hay garantías constitucionales para ningún boliviano que esté en protesta de este gobierno. ¿Qué se puede decir? Hay evidencia marcada de las amenazas que han desarrollado contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Decirle a alguien, conozco dónde está tu casa, así que es tu familia, no es una amenaza. Bueno, esto ya raya, ¿no es cierto?, en otro tipo de situaciones. Con todo, vamos a hablar ahora de un hecho que es importante. Se va a contar con un recuento de votos inmediato y con la información. Se conoce este sistema como TREP. Usted recordará lo que pasó en 2019. Se paró este sistema de conteo rápido que permite información y se lo reanudó horas después con un Evo Morales ya victorioso, ¿no es cierto? Fue parte de estos elementos que procuraron su caída. Fíjese usted que la Cámara de Senadores ha apoyado el proyecto de ley que modifica una norma del régimen electoral.
Esta ley restituye el uso del sistema de transmisión rápida y publicación de resultados preliminares para los comicios generales en un intento de brindar o por brindar mayor transparencia y confianza en el proceso electoral. La ley, que ya fue sancionada, deberá ser promulgada por el órgano ejecutivo en las próximas horas. Con esta reforma, el Tribunal Supremo Electoral estará facultado para implementar esto que se abrevia como TREP desde el cierre de las mesas de votación el próximo 17 de agosto. La carencia de combustibles sigue siendo álgida en la ciudad de La Paz. En función a aquello, se han incrementado los volúmenes, las colas han disminuido en algo, pero la sensación y las filas permanecen. En todo caso, se ha conocido que el ministro de Gobierno ha encabezado un operativo para traer 31 cisternas a la planta de Sencata con combustible para su posterior distribución. Lo que es el abastecimiento de combustible. Hemos sostenido una breve reunión con ellos, escuchando cuáles son las peticiones, las preocupaciones, y así como también nos han pedido que le transmitamos algunos temas a nuestro hermano presidente, que tenemos todo el tiempo para poder sentarnos con ellos y profundizar estos temas. Sin embargo, en este momento son más de 31 cisternas que deben ingresar hasta la planta de Sencata en la ciudad del Alto para que posteriormente sean distribuidos en otras estaciones de servicio en el departamento de La Paz, por lo cual atendido nuestras demandas y además a fin de evitar cualquier conflictividad en el marco del diálogo hemos podido concretar que permitan el ingreso de camiones cisternas que puedan seguir su recorrido hasta lo que es la planta de Sencata. Es momento de una pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de los puntos de bloqueo en el país. Y por supuesto de algunas actividades económicas que están perjudicadas por esta situación que se vive en Bolivia. Ya volvemos con esta información y mucho más. Continuamos con la información, gracias por permanecer con nosotros. Vamos a hablar precisamente de este panorama de los bloqueos que están perjudicando también a diferentes sectores del país. Por ejemplo, las salidas nacionales, interdepartamentales e internacionales desde la terminal metropolitana de la Ciudad del Alto fueron suspendidas a consecuencia de los diferentes puntos de bloqueo por parte del sector evista. Informar a toda la población que en horas de la mañana a través de la Dirección de Tránsito hemos recibido el comunicado donde hacen referencia a la suspensión total de las salidas a los diferentes departamentos del país. En este caso, reiteramos, la terminal metropolitana suspende todas las salidas a los diferentes departamentos del país y también destinos internacionales. Esto a raíz de los diferentes puntos de bloqueo que existen en las carreteras principales. En coordinación con la policía caminera nos informan que no existen rutas alternas al momento, esto para precautelar la seguridad de los usuarios, ya que manifiestan que en algunos puntos lamentablemente los movilizados están tomando actitudes agresivas contra la integridad física de las personas que se encuentran tanto en carretera y que pretenden viajar. Lamentamos esta situación y el aspecto de la terminal metropolitana, al igual que en diferentes terminales terrestres del país, es sin la salida de buses, con andenes vacíos, y esperemos que la situación cambie en horas de la tarde, noche o en los siguientes días. La situación económica, por supuesto, es crítica. Bolivia está atravesando una situación que no se veía hace aproximadamente, no es cierto, 40 años. Pero bueno, el tema en cuestión es que todas estas situaciones están provocando que se pueda realizar una suerte de protesta. Lo curioso es cómo se desarrolla. ¿No es así? Algunas señoras, mujeres, han ido hasta Plaza Murillo a declarar un duelo simbólico. Vean. Lamentablemente ese gobierno lo está matando nuestra economía. La crisis económica en esta Bolivia está matando. Y esto representa eso. Las ollas vacías, nuestros enfermos muriendo en el hospital. No hay gasolina, no hay arroz, no hay nada. ¿Hasta cuándo este gobierno? Ya le hemos pedido que renuncie de buenas. Y si no es de buenas, ya más va a renunciar este maldito gobierno. Porque por culpa de él estamos con nuestras ollas vacías y estamos de luto porque nuestros hijos están muriendo de hambre.
Y bueno, ante esta sólida crisis económica que se vive ahora en el país, también se ha pronunciado la diputada Lisa Claros, quien ha propuesto el cierre de las instituciones públicas. Estas fueron sus declaraciones. Hemos presentado una nota en horas de la mañana al presidente Luis Arce Catacora con 4 medidas urgentes que se pueden poner en práctica esta semana. Cierre de viceministerios de más de 50 viceministerios al 50%, cierre de empresas públicas deficitarias, cambio del gerente de la ANH, cambio del gerente de YPFB. ¿Por qué planteamos estas medidas? Porque cada viceministro gana igual que el presidente. Entonces, el Estado boliviano no puede seguir erogando gastos insulsos. Tenemos más de 50 viceministerios y estamos exigiendo que se reduzca a la mitad. Estamos exigiendo que se cierren las empresas públicas deficitarias, cambio del gerente de YPFB y de la ANH, porque ya hemos visto que han demostrado total incompetencia para poder resolver el tema del combustible, que es en este momento uno de los principales problemas. Planteamos estas medidas porque hemos estimado que se podría ahorrar más de 10 millones de bolivianos mensuales si se reduce el tema de los viceministerios. En este momento Bolivia no puede seguir gastando unos montos económicos que no tiene. Estamos en una crisis profunda. Y bueno, en medio de toda esta situación hay algunas ferias que se están desarrollando. Este es el caso de esta actividad que se va a cumplir en la ciudad del Alto y que ha sido denominada como Feria Ecológica. Nosotros como municipio, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, estamos realizando esta Feria Ecológica para tu familia con el fin de darles el precio justo, el peso justo y evidentemente brindar la mejor atención ante nuestra canasta familiar y las primeras necesidades ante lo que es nuestros hogares. Lo vamos a realizar este día sábado 7 de junio de la presente gestión en la terminal metropolitana. A partir desde las 8 de la mañana va a ser todo el día y bueno, pues nosotros ya el día de mañana estamos haciendo lo que es el lanzamiento también con nuestros hermanos productores que nos van a dar del productor al consumidor. El precio justo, como se dice, y bueno, pues estamos con todo lo que es las gestiones correspondientes a través de las direcciones y bueno, pues también brindarles e invitarles a nuestra población alteña a ser parte de este consumo que se va a realizar el día sábado, que es a precio justo, ¿no? A través directamente de nuestros productores. Son más de 40 productores que van a estar en la terminal metropolitana brindándoles estos productos a precio justo. Nuevamente los repito, y bueno, pues vamos a estar con aceite, vamos a estar con cítricos, vamos a estar con hortalizas, vamos a estar con frutas, vamos a estar con productos de primera necesidad para nuestra canasta familiar. Cambiamos de tema. Esta vez en la Federación Departamental de Tupac Katari llevarán adelante una reunión de emergencia. Esto para poder abordar la actual situación que se vive a nivel nacional y no descartan realizar también movilizaciones al respecto. También sobre el apoyo político, Andrónico Rodríguez lo mantiene. Al contrario, nosotros como autoridades originarias vamos a sacar a chicotazos a algunos políticos que van a querer aprovecharse de esta lucha sindical. Pero en el fondo, aquellas hermanas y hermanos que están siendo altamente reprimidos, masacrados por fuerza coactiva de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, más adelante si ocurriera represión, nosotros como ponchos rojos, guairuros, noales, ponchos verdes, ponchos negros, que existimos en los 20 provincias del Departamento de La Paz y como una gran organización contestataria, revolucionaria, vanguardia de las luchas de los pueblos originarios, vamos a dar nuestra vida, porque aquí no vamos a permitir más golpe del Estado, más golpe electoral, más golpe judicial. Nosotros desde hoy vamos a luchar para autogobernarnos porque lamentablemente estos políticos hasta el día de hoy nos han tenido como a sus pongos, lacayos, serviles, peones del tablero político nacional. Cambiemos, hablemos ahora de asuntos ligados a la salud. Hay un descenso muy importante de temperaturas en todo el territorio nacional y en estas fechas, por supuesto, algunas regiones son epicentro. Es el caso de Tarija, donde existe marcada preocupación por fundamentalmente los resfriados. Hemos tenido la notificación de 4 positivos de influenza, que serían 2 de Yacuiba y 2 de Cercado. No tenemos reporte de que estarían internados ninguno de estos pacientes. Son todos adultos.
Ahora, en cuanto a las IRAs, tenemos en total 7.927, con un descenso del 30% en relación a la semana anterior. Ya son 3 semanas en que viene descendiendo esta patología pese a las temperaturas, que también estimamos que sea por la activación de los filtros escolares, ¿no? Sí, en realidad se les informa a ellos los miércoles, conjunto con el reporte oficial de la semana epidemiológica, para tomar decisiones, ¿no? Si bien, como les digo, las temperaturas son bastante bajas, el descenso es notorio. Esperemos que sea por la activación correcta de los filtros, de que no estén yendo los niños resfriados para que no haya la transmisión, y nos mantenemos 3 semanas con un descenso. Seguimos con la información en cuanto a salud en el país y tenemos datos acerca de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en niños y adolescentes de 10 a 14 años de edad que se está llevando a cabo. En La Paz, por ejemplo, se ha superado el 95% de cobertura, que equivale a cerca de 45.000 beneficiarios. Hablamos de lo que es en este caso de que esta vacuna del virus del papiloma humano te protege contra una enfermedad muy terrible que causa muertes maternas. Hablamos de lo que es el cáncer de cuello uterino. La población tiene que conocer de que existe lo que es la vacuna VPH, que es una vacuna completamente gratuita. Hasta el 31 de mayo hemos ido trabajando de tal forma que nuestro personal de salud de todo el departamento de La Paz, áreas urbanas, hablamos de lo que es el área citadina, áreas rurales y demás, desde lo que es en este caso las 20 provincias, han ido trabajando a favor de la población, ingresando a unidades educativas con la finalidad de completar lo que es estas vacunas. De hecho está que nuestros niños van vacunándose, pero hay niños que faltaban. Y nosotros hemos detectado como Servicio Departamental de Salud justamente este aspecto, de manera directa 6.000 personas, 6.000 personales de salud y demás. Prácticamente la totalidad de las mismas se han desplegado con la finalidad de atender en los centros de salud. Una pausa en las noticias y cuando retornemos nos estaremos preguntando qué fue de la vida de Jaime Dú. Y tenemos mucha más información para ustedes. Quédese con nosotros. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Hablamos precisamente de Jaime Dú. ¿No es cierto que al inicio de la temporada eleccionaria se presentó como una figura renovada, renovadora, en fin? Pero al parecer le faltó mucho correteo político. ¿Por qué decimos esto? Porque no tenía el certificado de solvencia, algo que es fundamental. Así sea $1, eso se puede, o un boliviano, lo que usted quiera señalar, es un motivo para su inhabilitación. Los candidatos tienen que estar totalmente limpios en ese sentido, más allá del monto en cuestión. Bueno, él señala que se está resolviendo toda esta situación y que va a estar habilitado para las elecciones. De esa situación, con este certificado de solvencia fiscal, nosotros estamos bajo la ley, artículo 108 de la 026 y artículo 18 de su reglamento, lo cual implica que nosotros en realidad tenemos hasta 45 días antes de las elecciones para poder hacer todos los ajustes necesarios. Por supuesto, no pensamos esperar tanto tiempo. En unos próximos días ya vamos a tener todo solucionado. Estamos en los últimos trámites que tiene que ver con informes que vienen de juzgados que hay que mandar a la Contraloría, juzgados que tienen que desarchivar temas de hace más de 15, 20, 25 años atrás, ¿no es cierto? En las últimas horas ha circulado un producto comunicacional donde se ve a un individuo encapuchado realizando algún tipo de afirmación. Veamos de qué se trata. Estamos yendo a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra presuntos autores para que se inicien las investigaciones correspondientes, tomando en cuenta además que, de acuerdo a los reportes que tenemos de inteligencia, tendríamos ya identificadas las personas que estarían detrás de este acto subversivo, tratando de intimidar y amenazar una institución constitucionalmente establecida
una institución que no responde a intereses políticos, que únicamente nos debemos a la voluntad del soberano, a la voluntad del pueblo boliviano. Decirle a estos aprendices de dictadores, a estos subversivos, que a nosotros no nos corren con la vaina del sable, nosotros estamos acá para hacer respetar la institucionalidad y la democracia. Decirle al pueblo boliviano que nuestro compromiso una vez más es con la democracia de nuestro país. Nuestra postura institucional está en resguardo justamente a las elecciones que se deben realizar el 17 de agosto. Eso es innegociable para nosotros como instancia de la justicia ordinaria, como un órgano del Estado, pero además exigiendo que se respeten las facultades que cada órgano del Estado tiene. Respaldamos a cada una de las instituciones que está cumpliendo su tarea, su labor, y que en este momento también están siendo hostigadas y amenazadas por gente que pretende generar violencia en el país. Exhortamos a quienes tienen la labor de prevalecer el orden constitucional, a la Fiscalía General, a la Policía Boliviana, para que no lleguemos a ningún hecho de violencia que pueda enlutar a las familias y que se garantice nuestro trabajo, porque nosotros también lo vamos a hacer respetar a través de las instancias que tenemos. Bien, última pausa en el noticiero 24 horas. Tenemos noticia de espectáculo y primicias para ustedes. Y también vamos a hablar de lo que acontece en la guerra entre Rusia y Ucrania. Continúa el conflicto con mayor intensidad. Los detalles al retornar. Quédese con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de 24 horas. A continuación quiero reportar con videos, mensajes, imágenes que usted nos brinda, nos proporciona, porque quiere que se informe con precisión de lo que acontece cerca de usted. La línea de contacto de WhatsApp es 699-55470. Aquí inicia Quiero Reportar. Informan desde La Paz, reportaron largas filas en mi teleférico de la línea roja en la estación 16 de julio debido a la falta de transporte al centro de la ciudad de La Paz. El Alto Pasajeros denunciaron que en la movilización que cumplieron los choferes, los asociados de los sindicatos de transporte público agredieron a vehículos que cargaban pasajeros hacia la ciudad de La Paz. El hecho ocurrió en el Puente de la Ceja. Continuamos con la información desde la ciudad del Alto. A través del siguiente video reportaron enfrentamientos tras la movilización de los transportistas. Transeúntes molestos por falta de transporte público. ¿Por qué no van a la puerta de Luis Arce?, reclamaba una señora. Vamos hasta Cochabamba. Envía la siguiente imagen donde se reporta uno de los puntos de bloqueo en la ruta al Valle Alto de Cochabamba, a la altura del kilómetro 9 de la avenida Petrolera. En temas internacionales destacamos que la paz entre Rusia y Ucrania está muy lejos de llegar. Lo ha confirmado Donald Trump, pero también las acciones bélicas que continúan sucediéndose entre ambos países. Tendremos el reporte. Pero también vamos a hablar de Petro, el presidente de Colombia, quien ha decidido ante la oposición que existe desarrollar una consulta sobre reforma laboral por decreto. Comienza aquí entonces este panorama internacional de las noticias. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles que no habrá paz inmediata en Ucrania tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin. Trump aseguró en su red Truth Social que el presidente Putin dijo muy enérgicamente que tendrá que responder al reciente ataque de los ucranianos, al informar de una conversación telefónica que duró más de una hora.
El fin de semana, Ucrania lanzó un ataque con drones explosivos contra varios aeródromos rusos, que le permitió destruir o causar daños a numerosos aviones militares de Rusia. Además, Putin acusó a Kiev de estar detrás de las explosiones que hicieron descarrilar 3 convoyes de trenes en 2 regiones rusas fronterizas, con un saldo de 7 muertos y 113 heridos. Al mismo tiempo pide suspender las hostilidades durante 30 a 60 días. Se pide una cumbre, pero ¿cómo se pueden celebrar tales reuniones en estas condiciones? ¿De qué hay que hablar? ¿Quién negocia con quienes se apoyan en el terror? ¿Con terroristas? Ha habido 2 ciclos de negociaciones en Estambul entre Kiev y Moscú sobre un alto al fuego que no se ha logrado. Moscú considera que le permitiría a Kiev rearmarse con ayuda de sus aliados occidentales e insiste en resolver las causas profundas del conflicto. En la segunda reunión, bajo la mediación de Turquía, la delegación de Rusia entregó a la de Ucrania una lista de exigencias que incluyen la retirada de sus fuerzas de 4 regiones cuya anexión reclama Moscú, la renuncia de Kiev a integrarse en la OTAN y la limitación del tamaño de su ejército. México espera negociar con Estados Unidos para quedar excluido de los aranceles del 50% al acero y al aluminio, impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Si no, pues la próxima semana estaremos también anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros, que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Trump firmó el martes un decreto que aumenta del 25 al 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, que considera sectores estratégicos para la seguridad. Y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el viernes estará en Washington para pedir que México sea excluido. El país latinoamericano es uno de los más vulnerables a los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump, ya que el 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial. El pueblo de Colombia debe expresarse. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará mediante decreto a una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral, luego de que el Congreso rechazara en mayo esa propuesta. El primer presidente izquierdista en la historia de Colombia intenta ampliar los derechos de los trabajadores, pero el Senado rechazó en abril un primer proyecto legislativo al respecto. Petro propuso entonces una consulta popular con 12 preguntas para someter sus reformas al voto ciudadano. Pero la ejecución del referendo se estancó también en el Senado, luego de una confusa votación a mediados de mayo que el mandatario considera fraudulenta. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad. Brasil contuvo el brote de gripe aviar que lo obligó a suspender el mes pasado sus exportaciones de carne de pollo a China y otros países. Así lo anunció el miércoles el ministro de Agricultura. El papel y la estrategia del Ministerio de Agricultura es retomar la normalidad lo más rápido posible a partir de los 28 días del vacío sanitario. Brasil exporta un 30% de su producción de pollo y es el primer exportador mundial, pero suspendió desde el 16 de mayo sus ventas a China, la Unión Europea y países latinoamericanos como México y Argentina, tras la identificación de un foco de influenza aviar altamente patógena en un establecimiento avícola en Montenegro, en el estado Río Grande do Sul, al sur del país. Brasil no puede declararse libre de gripe aviar hasta cumplir el plazo de espera, pero ya ha pasado la mitad de ese lapso y no hay animales muriendo, por lo que el brote fue contenido, según afirmó el ministro. El gobierno ya empezó negociaciones con los países involucrados para reducir las restricciones a sus exportaciones y espera una vuelta a la normalidad en 15 o 20 días después del plazo sanitario. Actualmente, 21 países tienen restringidas totalmente sus compras de pollo brasileño, incluyendo a México, Perú, Uruguay, Chile, Canadá, Argentina y China, su principal destino, con más de 562.000 toneladas enviadas en 2024. En otros países, estas restricciones se limitan a los productos provenientes de la región brasileña afectada. Momento de las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Laura Bozzo enfrenta una demanda millonaria. Indica que no podría pagarla. Tenemos los detalles, pero en otra noticia, la hija de Angelina Jolie, Brad Pitt, se cambia el nombre. Veamos cómo y a cuál.
La demanda que Valerie Mahaffey falleció y Gabriel Soto contra la polémica conductora Laura Bozzo favoreció a los actores, motivo por el que la conductora peruana tendría que pagar aparentemente 2 millones de pesos. Sin embargo, la defensa de Soto y Baeva declaró que no cuenta con la solvencia económica para pagarlos. Bozzo fue acusada por Irina y Gabriel por daño moral, difamación y acoso. La demanda fue interpuesta en la primavera de 2020 a raíz de su opinión en una cápsula que la conductora de talk shows tenía en un programa de Estados Unidos. Fue este miércoles 4 de junio cuando se reveló parte del contenido de la demanda, en la que se informa que Bozzo tendrá que indemnizar a la expareja por 2 millones de pesos, sentencia que se resolvió el 11 de diciembre del año pasado. La también abogada se ha mostrado reticente a la hora de hablar de la situación legal que atraviesa, aseverando que su defensa legal sigue buscando la posibilidad de que la demanda se resuelva a través de un amparo. Años estamos con la misma cosa. Bueno, mi abogado, Octavio Martínez, es que él ve todo esto está en revisión, eso está en amparo, ellos pueden hacer lo que quieran, yo tengo mi abogado, señaló. El representante ante la ley de los actores de telenovelas informó que Laura se declaró como insolvente, lo que quiere decir que no cuenta con el dinero necesario para saldar la indemnización. Este será el nuevo nombre de la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt después de eliminar el apellido de su padre. Así como lo escuchas, y es que nuevamente la familia Jolie Pitt está dando de qué hablar. Sin embargo, en esta ocasión la protagonista no es otra más que Shiloh, la hija de Angelina y Brad, quien a sus 19 años está tratando de formar su camino tanto en la industria de la moda como el arte, más específicamente dentro del baile, como recientemente cuando Shiloh apareció en un evento de lujo en la ciudad de Los Ángeles como coreógrafa de la cantante Luella. Sin embargo, lo que realmente robó todas las miradas fue cuando la presentaron diciendo Guy Jolie, y es que todo parece indicar que la joven está refinando aún más su nombre artístico, optando por un nuevo apodo después de eliminar legalmente el Pitt de su apellido el año pasado. Hace bastante frío en La Paz, con temperaturas que llegan a 1 grado sobre cero por ahora. Pero en la ciudad del Alto ya las temperaturas han descendido a 0 grados, por debajo de esa media. A continuación, para ustedes, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información a través de las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X. Twitter de la ministra de Salud, María René Castro. Hoy, en Japo, una ambulancia fue tomada como rehén. 5 trabajadores de la salud fueron secuestrados por bloqueadores. Ya están libres, pero esto no puede pasar nunca más. Ni en guerra se apunta contra una Cruz Roja. La vida no se bloquea, la salud no se toca. Twitter del asambleísta Andrea Barrientos. Mira, Eduardo del Castillo, este es tu gobierno, del cual eres parte. Anda a la marcha y explícales tu recetita. A ver si tienes moral y valor para hacerlo. Que te acompañe el candidato a primer senador por la paz, Lucho por Bolivia. Llegamos a la recta final en esta tercera edición de su noticiero 24 horas, agradeciéndoles como siempre por su preferencia para ser los mejores informados. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, que descanses. Amigos, amigas, ha sido un placer compartir con ustedes las noticias. Retornamos cuando nos convoque la información. Permiso. Que tenga muy buenas noches. Hasta mañana. ¿Alista Evo Morales a la madre de todas las batallas? La radicalidad de las movilizaciones evistas, que en muchos casos resultan estériles, los discursos subversivos y amenazantes, ¿serán los indicadores de lo que el evismo prepara para los próximos días? Dirigente afirma que su jefe ordenó cercar La Paz. El dirigente evista Rude Capquique, grabación como prueba de por medio, asegura que Evo Morales ordenó la batalla final, cercando La Paz con huestes cocaleras. El antiguo líder cocalero lo niega. Choferes colapsan La Paz y aplican clásica presión mafiosa. Los transportistas esta vez no usaron el impopular bloqueo de las 1000 esquinas, pero como suelen hacer, desataron la violencia contra sus propios colegas. Exigen la dotación de carburantes.
El gobierno libera la exportación de carne luego de 4 meses. El veto obedeció al alza de precios de productos por parte de agropecuarios del Oriente. El costo del alimento no bajó. Sí bajó el ingreso de dólares como consecuencia de la no venta del producto. Del Castillo le dice al presidente lo que debe hacer. En una clara muestra de desvinculación del candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, en declaración pública le dijo al primer mandatario que debe inyectar de inmediato $1.000 millones a la economía y que el Banco Central de Bolivia debe dejar de ser una traba para las finanzas del país. Habrá información sobre conteo rápido de votos. El mecanismo fue uno de los factores clave para la caída de Evo Morales en 2019 al haber sido suspendido. Como sistema fue repuesto por el Parlamento, el presidente deberá promulgar la ley. Continúan suspendidas las salidas de buses. Hay 20 bloqueos. Pese a la acción policial, se reportan 20 interrupciones de carreteras en el Valle Cochabambino. Las empresas de transporte prefieren no arriesgarse. En noticias internacionales, la paz está lejos de llegar al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Petro alista reforma laboral por decreto en Colombia. Todas las noticias están en 24 horas.